gozo, paz. Bueno, dice usted, esa es una promesa maravillosa, pero ¿la recibimos? Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Lo ve? Todo lo que Jesús le promete a un creyente se cumple debido a la presencia del Espíritu de Dios que mora en él. Esto es tan importante. Todos tenemos ese recurso potencial, y esa es la razón por la que en el capítulo 16, versículo 14, el Señor dice, cuando el Espíritu venga, Él me glorificará, porque recibirá de mí y os lo mostrará a vosotros. En otras palabras, el Espíritu entonces se vuelve el canal mediante el cual las promesas de Cristo vienen al creyente. ¿Entiende usted eso? Muy esencial. Si no fuera por el Espíritu que mora en el creyente, las promesas de Cristo no podrían ser cumplidas en su vida. Pero, aquí está la clave. Todo esto es de ustedes, por el Espíritu Santo que mora en ustedes, pero solo es apropiado en su vida, solo opera en su vida, solo se vuelve funcional en su vida cuando usted está lleno del Espíritu. ¿Lo entiende? Usted puede poseer al Espíritu de Dios como todos los cristianos. El Espíritu de Dios puede morar en usted. Usted puede tener todo el potencial para todos estos cumplimientos de las promesas de Cristo, pero a menos de que usted sea lleno, controlado por el Espíritu de Dios, a menos de que sea guiado por el Espíritu de Dios, nunca sabrá lo que significa poseer estas promesas tremendas. Las promesas no cumplidas son el equivalente de promesas no hechas o no guardadas. Dios le ha dado a usted a Cristo, y en Cristo grandes y preciosas promesas, Pedro las llama. Y son de usted, usted las posee, pero usted nunca las va a disfrutar. Usted nunca sabrá lo que es tener seguridad para la vida y la muerte. Usted nunca sabrá lo que es ver cosas en su vida más allá de lo que usted podría soñar que fuera posible. Usted nunca sabrá lo que es que las oraciones sean respondidas constantemente. Usted nunca sabrá lo que es tener el sentido de Dios vivo en usted. Usted nunca sabrá lo que es tener amor, gozo y paz, a menos de que sepa lo que es ser controlado por el Espíritu Santo. Aunque usted lo posee, no será activo en su vida. Y eso es esencialmente lo que Pablo está diciendo. Ahora, de regreso, Efesios 5. Él está diciendo, si quieren ver el fruto de todas estas cosas en su vida, entonces es absolutamente necesario que sean llenos del Espíritu. No hay otra manera. No hay otra posibilidad para el cumplimiento de estas cosas. Y a lo largo de los 5 capítulos de Efesios, Pablo ha estado describiendo el poder tremendo y el potencial tremendo de un creyente, pero todo se reduce a esto. Usted puede volar por los primeros 5 capítulos y 17 versículos, y si usted se atora aquí, usted lo va a echar a perder todo. Porque a menos de que usted sea controlado por el Espíritu Santo, todo ese recurso disponible a usted, todo ese potencial para vivir una vida de sabiduría y amor y luz, y excepcional y humildad y unidad, todo el potencial se pierde. Y cuando usted entra al capítulo 6 y comienza su batalla con Satanás y usted no está viviendo controlado por el Espíritu Santo, usted va a fracasar. Este es el corazón del asunto. Usted debe tomar su lápiz rojo y trazar un cuadro grande alrededor del versículo 18. Esta es la médula. Ahora, como vimos los versículos 18 al 21, realmente únicamente hemos visto el versículo 18 y un poco del 19. Pero conforme lo vimos, señalamos 3 cosas que quiero que vea. El contraste, el mandato y las consecuencias. El contraste, el mandato y las consecuencias. Estudiamos a gran detalle el contraste. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. En otras palabras, nuestro gozo y nuestra paz y nuestra emoción y nuestra comunión con Dios y nuestra comunión y nuestro poder no viene como los paganos de embriagarnos, sino de ser llenos del Espíritu. Ese es el contraste. Después, a partir del contraste, viene el mandato. Manténganse siendo llenos del Espíritu. En otras palabras, si todos nuestros recursos se encuentran, si todo el cumplimiento de nuestro potencial se encierra en ser lleno del Espíritu, entonces manténganse siendo llenos del Espíritu, manténganse siendo controlados. Y esa es cuestión de ceder su vida momento a momento a la voluntad y la obra del Espíritu de Dios. No es algo místico, extraño, una experiencia divina sobrenatural, es simplemente ceder un momento a la vez al Espíritu de Dios. Y eso únicamente sucederá en su vida cuando usted está pensando pensamientos acerca del Espíritu de Dios. Y eso únicamente sucederá cuando usted satura su corazón y mente y alma con las páginas de la palabra de Dios. Y conforme usted entonces hace eso, usted será controlado por el Espíritu, lleno del Espíritu. Y, en tercer lugar, habrán consecuencias. Y hay 3 de las que habla en este texto.
Y probablemente añadiré otra para cuando lleguemos ahí en unas cuantas semanas, pero hay tres. En primer lugar, él dice que habrá una consecuencia dentro de usted mismo, cantar. En segundo lugar, habrá una consecuencia hacia Dios, agradecer. En tercer lugar, habrá una consecuencia entre los creyentes, sometiéndose. Y en cuarto lugar, probablemente lo añadiré, habrá una consecuencia inclusive hacia los incrédulos, y eso será servicio. Y le mostraré lo que quiero decir conforme avancemos. De tal manera que cuando usted está lleno del Espíritu, como puede ver, todas sus relaciones están bien. Usted está relacionándose de manera apropiada con usted mismo, ser una persona completa, saludable. Usted sabe, la gente va al consejero y va al psiquiatra y al psicólogo y al analista y al consejero cristiano y demás, y toman Valium y Toracin y Librium y todo lo que están tratando de hacer para poder resolver sus problemas, y toman siestas largas, usted sabe, y quieren jugar un juego y simplemente olvidarse de todo. La gente trata de huir de sus problemas, cuando la manera en la que usted puede estar en paz con usted mismo y tener una canción en su corazón es estar lleno del Espíritu, como puede ver. Eso es estar relacionado de manera apropiada con usted mismo. En segundo lugar, cuando usted está relacionado de manera apropiada con el Espíritu de Dios, usted se va a encontrar haciendo lo que el versículo 21 dice, dando gracias a Dios por todas las cosas. En tercer lugar, usted va a descubrir que el versículo 21 es una realidad. Usted se va a estar sometiendo a todo mundo a su alrededor. Va a haber un espíritu de humildad, va a haber un espíritu que dice, no busco hacer lo que quiero, sino busco hacer lo que es mejor para ti. Todas las relaciones se corrigen. Y la cuarta área, el área de servicio, se remonta a Juan 7, en donde nuestro Señor ahí dijo, cuando el Espíritu de Dios los llene, de lo más profundo de ustedes van a fluir ríos de agua viva para toda persona que los rodea. De tal manera que todas sus relaciones se resumen en estar lleno del Espíritu. Conforme Él controla su vida, todo está bien. Ahora, hemos estado viendo el número 1, cantar. Este es el elemento personal. Cuando usted se convierte en cristiano y el Espíritu de Dios viene a vivir en usted, y el Espíritu de Dios lo llena a usted se vuelve gozoso en el interior. Un cristiano lleno del Espíritu va a estar feliz sin importar lo que está pasando. Él podría estar en el cepo, en la cárcel, como Pablo y Silas, y por cierto, el cepo no eran como los peregrinos lo tenían, en donde usted colgaba sus manos así y colgaba sus pies así. Era un cepo con agujeros graduales extendiéndose más y más y más y más y más ancho, de tal manera que sus piernas eran estiradas lo más que podían estirarse sin desmembrarlas, y estaban en esa posición y se mantenían así durante semanas. Y fue en medio de esa circunstancia que estaban pasando toda la noche haciendo ¿qué? Cantando. ¿Por qué? Porque las circunstancias no importan. La llenura del Espíritu es lo que importa y es lo que trae la canción. Y cuando estoy bien conmigo mismo y cuando estoy en paz en mi propio corazón y cuando estoy lleno de su Espíritu, una canción sale. Al final del sermón esta mañana usted verá por qué, en lo que creo que es un clímax muy emocionante a todos nuestros pensamientos. Entonces, lo que hemos estado viendo es el hecho de que la gente llena del Espíritu canta porque algo está bien en su corazón. Jerry Mitchell, quien es un pastor en nuestra iglesia, en el área de edificación de hogares, quien también trabaja en nuestro ministerio de evangelismo, acaba de regresar de 2 semanas en Israel. Él fue ahí con un grupo de personas judías de Estados Unidos y fue el primer gentil en ir con ese grupo en particular. Ninguno de ellos eran cristianos y él estaba quedándose en la casa de un general israelita secular. Y él no está acostumbrado a 2 semanas sin ningún cristiano. Él no está acostumbrado a no tener comunión. Y cuando él regresó, y él no estuvo aquí el domingo pasado para oírme predicar, él llegó el lunes, él llegó a nuestra junta de personal y lo primero que dijo, ¿saben una cosa? Es tan bueno estar de regreso en la comunión de los hermanos. Él dijo, es tan maravilloso estar aquí. Él dijo, ¿sabes una cosa? Me hallé tan frustrado al estar rodeado de estos no cristianos todo el tiempo. Y cuando me metía a la regadera, simplemente irrumpía y cantaba. Y yo en cierta manera me reí, al igual que el resto de la gente, ¿lo ve? Él no oyó lo que dije, pero eso es lo que la gente llena del Espíritu hace. Y cuando un cristiano está contenido y no puede cantar, algo está mal. Él va a encontrar una regadera en donde él simplemente pueda cantar acerca de Cristo todo lo que él quiere. Usted sabe, usted no puede hacer eso en algunos hoteles en Israel sin meterse en muchos problemas. Él dijo que solía encerrarse en su propia habitación simplemente para leer el Nuevo Testamento, pero necesita haber esa válvula de expresión del gozo del Espíritu. Como usted sabe, en el progreso del peregrino, Juan Bunyan ha escrito un retrato maestro de la vida cristiana, y conforme él sigue el caminar del peregrino, él dice que a lo largo del camino el peregrino se desvía, se sale del camino, ¿no es cierto? Él cae en el foso del desánimo y después se sale y entra al castillo de la duda y después se sale del camino correcto y va por el camino equivocado
y alguien lo lleva a la feria de la vanidad, y él tiene todos estos problemas, y él continuamente se sale del camino, y después él regresa al camino todo el tiempo, y finalmente regresa al camino, y finalmente regresa, y finalmente cruza el río, y asciende al monte, y entra a la ciudad celestial. Juan Bunyan jamás menciona la llenura del Espíritu. En todo el progreso del peregrino, él nunca menciona la llenura del Espíritu, pero unas 50 veces, ¿sabe lo que él dice? El peregrino regresó al camino y siguió por su camino haciendo ¿qué? Cantando. Esa es la manera en la que Juan Bunyan dijo lo mismo. Él siguió cantando. ¿Por qué? Porque el cantar es la expresión de lo que Dios está haciendo en el corazón. La gente llena del Espíritu tiene una canción y él está diciendo, de hecho, entonces los paganos, cuando se reúnen en sus orgías y en su liturgia satánica, hacen ciertas cosas con embriaguez. Cuando nosotros nos congregamos, cantamos porque el Espíritu de Dios ha producido una canción en nuestros corazones. Entonces es elemental. En Efesios 5:18 dice, si usted está lleno del Espíritu, usted va a cantar. En Colosenses 3:16 dice, si la palabra de Cristo mora en abundancia en usted, usted va a cantar. En Santiago 5:13 dice, si su corazón está lleno de gozo, usted cantará. Y eso es verdad. Dios nos ha dado una canción como una expresión de gozo. Ahora hemos hecho varias preguntas. Veámoslas de nuevo. Primera pregunta pequeña es, ¿entre quiénes cantamos? ¿Entre quiénes cantamos? Simplemente dice en el versículo 19, hablando entre vosotros. Cantamos entre nosotros. Son nuestras canciones, y me doy cuenta de que la gente ha insistido en el uso de la música como una herramienta evangelística. He hablado en diferentes lugares y ciertos grupos de música están ahí, presentan cierto tipo de música y les digo, ¿saben una cosa? ¿Por qué ese tipo de música? Bueno, dicen, usted sabe, si vas a alcanzar al mundo para Cristo mediante la música, tienes que tocar el mismo tipo de música que el mundo escucha. Y mi pregunta siempre es la misma. Bueno, ¿en dónde en la Biblia dice que debes alcanzar al mundo mediante la música? Y nadie piensa en eso. Invariablemente dicen, no sé. ¿Quieres saber algo? En ningún lugar en la Biblia jamás dice, canten el Evangelio de Cristo. Dice, predícalo. La música nunca fue diseñada por Dios para que fuera una herramienta evangelística. Digo, la música ha existido por mucho tiempo, y estoy seguro de que hay ocasiones en las que las canciones e himnos y cánticos espirituales han tocado el corazón y la conciencia de un incrédulo, y quizás porque la verdad del Evangelio ya es conocida, en cierta manera pueden empujarlos y vienen a Cristo, pero eso es como un beneficio residual, así como usted al vivir la vida cristiana se vuelve un testimonio para alguien. Pero el corazón del asunto del evangelismo es predicar el Evangelio y vivir el Evangelio y enseñar el Evangelio. No se nos dice que el mundo va a ser ganado mediante grupos de música. Ahora, no quiero ser muy duro en esto, pero creo que si realmente examináramos de nuevo lo que la Biblia está diciendo aquí, podríamos eliminar muchas cosas bastante malas que suceden en el nombre de la música cristiana bajo la idea de que debemos alcanzar al mundo. Nunca se nos dice alcanzar al mundo al cantarles. Y creo que necesitamos mantener eso en mente. El Evangelio debe ser predicado como el poder de Dios para salvación. Y estoy seguro de que Dios quiere asegurarse, debido al poder de la música, para actuar en las emociones, que no confundamos el asunto en la presentación del Evangelio al apelar a las emociones en lugar de concentrarnos en las facultades de toma de decisiones. Entonces creo que es muy importante que la Biblia dice que la iglesia usa música para dirigirse a sí misma, para hablar entre sí misma. Ahí es en donde la música debe estar. Ahora creo que es maravilloso que la gente incrédula venga y oiga la música, y espero que les encante la música, pero no la van a entender como la entendemos nosotros, y necesitan el Evangelio de Jesucristo para ser traídos a Cristo. Necesitan más que tan solo las canciones, y realmente me temo que el día de hoy la música, con su poder e impacto emocional, es usado como una herramienta. Y si usted hace la música tan parecida a la música del mundo, entonces el mundo piensa que volverse un cristiano no es tan diferente que estar en el mundo. Y esa es la razón por la que es tan difícil tener algún tipo de compromiso de ellos. Bueno, no quiero excederme en el punto, solo quiero que entienda que la gente, dice Pablo, llena del Espíritu, canta a sí misma, se habla a sí misma. En el Israel de la antigüedad, la música de Israel era la música de Israel. Era su música y su expresión entre sí. En segundo lugar, ¿de dónde se origina? ¿De dónde viene nuestra música? El versículo 19 dice al final del versículo, en vuestro corazón, y literalmente significa desde su corazón.
desde una fuente interna. El punto de origen es el corazón. Y la semana pasada le dije que en Amós capítulo 5, el profeta Amós, como la voz de Dios, le dijo al pueblo de Dios, dejen de cantar, porque sus corazones no están bien, no quiero oír sus canciones. Y en el 6º capítulo él dice, ustedes están actuando de manera insensata. Se acuestan ahí en sus sillones de marfil, se acuestan en sus camas elegantes, beben su vino ahí de tazones porque las tazas son demasiado pequeñas, están borrachos, satisfacen sus deseos egoístas, están cubiertos de